Me gustaría empezar el podcast, que más que todo se trata de hablar sobre esas profesiones, además de la gente de mar, otras profesiones que también son muy importantes en el sector marítimo en Panamá, como lo es la tuya. Quiero agradecer a Maru por sacar ese tiempo en su agenda para hablar con nosotros sobre su trayectoria tanto personal como profesional. Bienvenida, Maru. Gracias, Alba, a ti por invitarme, tomarme en cuenta y bueno, para lo que necesites. Claro. Maru, me gustaría empezar el podcast. ¿Cómo fue la infancia de María Marulanda? Porque cabe destacar que yo le digo Maru, pero su nombre real es María Marulanda. Sí, tengo mi nombre de pila. De pila, exacto. Sí, bueno, María Teresa Marulanda. La infancia fue hasta cierto punto, fue bonita. Vengo de Colombia, vengo del campo. Luego, por razones ajenas a nuestra familia, nos tocó migrar a la ciudad. Nos fuimos a Medellín. Allí estuve hasta los 17 años. Luego me fui a Bogotá. A los 19 años, migré a Panamá. Y bueno, aquí estás. Aquí estoy. Gracias. ¿Cómo ha sido esa experiencia familiar en Colombia antes de todo el tema de que vinieras a Panamá? ¿Cómo fue esa dinámica familiar en ese momento? Bueno, mi mamá lloró mucho. Me imagino. Mi mamá. Bueno, mi mamá, como fue madre soltera, por temas de violencia en Colombia, yo perdí a mi papá cuando tenía 3 años y medio. Después mi mamá se casó, tuvo a mis otras 2 hermanas, somos 5. Yo soy la mayor, entonces he tenido como... No es el peso, sino como el deber... de ser ejemplo. Exacto. Entonces mi mamá, cuando yo decidí irme a Panamá, irme de Colombia, fue muy triste para ella porque ya no iba a estar yo. Pero cuando yo le dije, no mamá, yo me voy a estudiar, voy a hacer esto, no ella me voy a olvidar. empezó ella a tranquilizarse. Incluso ella estuvo aquí viviendo conmigo, ayudándome con mi hijo cuando tenía 2 años. Ahora ella vive en España, con mis otras hermanas también migraron hacia allá. Y bueno, de por sí, la vida familiar mía con mi familia colombiana, mi familia materna y paterna, ha sido un poco dispersa porque todo el mundo ha buscado su... porvenir. Exacto. En Colombia todo el mundo migra. Entonces, ya es como muy normal. Ok. Pero en ese tiempo no, porque yo tenía 18, 19 años. Y claro, y el que sea normal no quiere decir que sea fácil. No es fácil, exactamente, porque, o sea, es doloroso, pero es por un mejor... futuro, darle mejor estabilidad y todo a la familia, así que... Claro, y hoy en día eres el claro ejemplo de eso. Sí, bueno, mis hermanas también han hecho cosas importantes. Qué bueno. Sí, tenemos como ese perrenque, como le decimos en Colombia. Tú eres una mujer berraca. Sí, era berraquera, sí, eso sí. Bueno, me gustaría saber cómo fue ese proceso de llegar a Panamá y si te imaginabas en algún momento todo el panorama marítimo que hay en Panamá antes de llegar, pues. Bueno, cuando llegué a Panamá fue buscando una mejor opción estudiantil, porque a todas estas yo estudiaba, pero no tenía nada que ver ni con el mar, ni con barcos, ni con gente de mar, cero. Yo estaba estudiando para ser estilista. Ok. Estudiaba para eso. Cuando llegué a Panamá empecé a trabajar en salones de belleza, pero yo decía que había algo más, quería avanzar y yo, bueno, que me pongo a estudiar. Siempre había querido estudiar relaciones internacionales, pero me encontré con que Panamá tiene 2 mares. Exacto. Hay un canal, habían barcos no tan grandes como los de ahora, porque en el 2000
por allá atrás, eran más pequeños, no estaba la ampliación del canal, o sea, fue una de las mejores decisiones que he tomado, entrar a estudiar en el ámbito marítimo. Y obviamente no es fácil, pero claro, aquí vamos. En esa línea, ¿qué fue lo más desafiante que encontraste al adaptarte a la vida en Panamá y cómo lo superaste? La cultura, porque el panameño es muy panameño. Ok. Son más relajados, nosotros en Colombia somos más de cumplir, somos... La hora del panameño, como se dice. Llego en 5 y no se han ni levantado. Y ya se me pegó, déjame decirte que soy bien panameña en este tema. Entonces, el primero fue el choque cultural de el relajamiento, de que somos tranquilos, somos más relajados. Y yo sí tuve mucho choque con muchas personas porque cuando el panameño escucha una colombiana, claro, ajá, los estereotipos. Entonces son un estereotipo de que o coqueteas cuando eres, ¿cómo se llama esto? Amable. La amabilidad se confunde con coquetería, entonces mucho choque. Eso me... ¿Te costó mucho? Me costó demasiado, entonces me tocó ponerme un poquito más rústica. Ok. Ser menos... controlar un poquito el acento, porque es muy diferente como yo hablo ahora, como yo hablaba hace 15, 17 años atrás. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Ay, todo el paisa bien notado. Entonces me ha tocado moderarlo, me ha tocado ser un poquito menos amable, pero siendo amable. Entonces eso fue un ajuste que tuve que ajustar para mantenerme en este ámbito, porque tras de eso es casi el 85% hombres. Claro. Entonces, en la posición que he venido desarrollando en los últimos años, tengo que conversar con muchos hombres y es por teléfono. Entonces, hay que desarrollar otras habilidades para no entrar en el choque cultural ese que me ha costado. Claro. Bueno, cabe destacar que yo estudié con Maru en la universidad, estudiamos juntas. Nos graduamos juntas. Sí, casi que estuvimos casi embarazadas juntas. Casi también, sí, un par de meses de diferencia. Sí, total. Nuestros hijos se conocen también. Sí. Compartimos muchas cosas en común. Veo que estás o iniciaste que viste la parte marítima de salida apenas llegaste y te fuiste por ese lado. ¿Cómo fue esa llegada a donde estás ahora? O sea, ¿cómo fue ese camino a la empresa donde estás actualmente? Ok, mira, primero cuando yo estaba estudiando y trabajaba en salón de belleza y estudiaba, siempre había como el choque de que no me daba el tiempo, entonces roté por la universidad en la mañana, la tarde, sabatino. Me pasó igualito. Pero nunca dejé el tema de que voy a dejar mis estudios de lado. Ok. No me pasó por la cabeza. Tuve momentos difíciles en la universidad también, pero la saqué adelante, fuimos... Perseverancia, hice un curso de marino, me embarqué porque yo dije, estoy estudiando algo marítimo, no sé qué es un barco, qué es la gente que está a bordo de los barcos, o sea, cómo se mueven los barcos. O sea, siempre tuve como el interés de saber más y más y más, y yo creo que eso me llevó a ir avanzando y sigo avanzando todavía. Cuando empecé en el ámbito marítimo, empecé en un centro de formación de gente de mar. Ok. Conocí muchas personas, aprendí sobre los cursos IMO, los de máquina, los de cubierta, los que trabajan en los cruceros, o sea... Oye, ¿nos puedes ayudar aquí también? Cuando quieras. Entonces, sí, vi también la parte del recurso humano en ese aspecto, o sea, de cómo se educa a la gente que trabaja embarcada. Ok. Cuando hice mi curso de marino, vi la parte operativa de las barcazas. Después vino mi primer hijo. Me quedé sin trabajo porque yo trabajaba en una empresa que
también hacía recolección de desechos marítimos. Ok. Ahí vi la parte de qué se saca de los barcos. Ok. Los desechos, el sewage, las aguas oleosas y todo este tema, eso fue otra cosa. Aprendí bastante. Después de eso vino mi primer hijo, me quedé sin trabajo, tuve que hacer lo que nunca pensé que iba a hacer. ¿Qué es eso? Limpiar apartamentos, casas y oficinas. Ok. También hacía postres, un postre maracuyá espectacular. Emprendedora, mi amiga. Sí, entonces esa fue como un polo a tierra que yo dije, bueno, me puse otros propósitos ya siendo mamá. Ok. Ahí vienen otro montón de desafíos, porque cuando uno no tiene hijos, no ves las cosas tiene igual. una mentalidad totalmente diferente. Uno, estoy, no estoy, voy, no voy, tengo, no tengo. Pero con el hijo es Tengo que diferente. hacerlo. Tengo, pero busco la mejor manera, pienso 2, 3 veces las cosas y bueno, cuando inicié de nuevo en el mundo marítimo, que fue en otra compañía también de barcazas, inicié como recepcionista. Ok. Desde cero, por decirlo así. De cero, empecé de cero, ya era como que bueno, vamos a empezar de cero, pero con un propósito diferente. Ok. Cuando inicié en esa empresa, de la noche a la mañana mi jefe me dice, Maru, tú puedes hacer operaciones. Y yo, de que lo puedo hacer, pero enséñeme. Ok. Y esa persona es uno de mis grandes mentores ahora mismo. Igual mi compañera que me enseñó. ¿Puedes mencionarlo? Bueno, es el señor Di Jerónimo, que es el presidente de la Cámara Marítima. Ok. Y Susana Salazar, que... Besos, Susana. Besos, Susi. Llevamos Susi hasta los Emiratos Árabes, porque ella me enseñó muchas cosas de las que sé. Yo fui ajustando otras. Y empecé operaciones. Eso fue bastante... Un proceso. Un proceso tanto emocional como profesional. Claro. Porque tenía que ser mamá, estar pendiente de mi hijo, llevarlo a la escuela. En ese tiempo, mamá soltera. Conocí mucha gente, he conocido bastante gente de las empresas navieras, de los puertos, de las terminales, de los surveyors, que a ellos también les he aprendido demasiadas cosas de la parte de lo operativa, que es, de lo que es el lado operativo, pero del lado de los surveyors. Ok. Sí, porque ellos tienen que también, eso es otro O sea, que son proceso. mundos aparte. Es como una célula. Ok. O sea, el ámbito marítimo operativo es como una célula, o le llamo yo un engranaje. O sea, tiene muchos componentes que son tan maravillosos y hay tantas personas tan dedicadas y tan apasionadas por lo que hacen, que eso me hace a mí ser o hacer las cosas con amor en mi posición. Entonces trabajé ahí y luego me migré hacia donde estoy ahora, en el grupo Trader Tanker, porque otra persona creyó en mí. Claro. Y me dijo, bueno, tú tienes la capacidad, vamos. Trader Tanker es una empresa mucho más grande, es más sólida en el aspecto operativo. O sea, es una de las empresas más grandes de aquí de Panamá con respecto a la operación de barcazas. Allí he aprendido también la parte del agenciamiento, porque no solamente es operación de barcazas, también tiene su parte del agenciamiento, que hacemos los tránsitos por el canal, hacemos cambio de tripulación en Jamaica. Entonces la conexión internacional con otras empresas y otras compañías que se dedican a lo mismo ha sido increíble. Antes de que vayas un poquito más allá de lo que es la gestión en lo de la operación de las barcazas, explícanos un poquito, porque también me interesa saber, te conozco hace mucho tiempo, pero sí
no conozco cómo es el tema de las barcazas en sí, qué es una barcaza y cómo es la operación. Ok, una barcaza es un barco chiquito. La eslora es menor, pero es un tanquero igual, o sea, tiene sus tanques de combustible, tiene su acomodación, es más pequeña, pero la operación es igual. O sea, la tripulación es más reducida, hay un montón de cosas que se ven, no tanto como en un barco grande, de estos super, hiper, mega barcos que transportan combustible. Y entonces es como tener barcos chiquitos. Manejar la operación de barcos pequeños. Pero igual es desafiante. Claro que sí. Porque uno lidia con un capitán que tiene su cabeza, su mundo, su situación, su operación también del lado de allá. Los entiendo muy bien porque fui marino y me tocó a mí en la madrugada, en la mañana, feriados, festivos, me torcí un pie. Porque muchas veces me decían, Marulanda, mira, por ahí no te cruces, y uno en su corredera, en su corre-corre, se me olvidó, no me fijé, pum, me fui abajo y ahí llegó Marulanda como marino. Pero bueno, fue una experiencia muy grande, aprendí también de mucha gente, capitanes y oficiales que me cuidaron, porque una mujer a bordo muy importante. Es como, por así decirlo, una tacita de té chiquitita que hay que cuidar porque es frágil, exactamente, pero no se imaginan que uno tiene todas las capacidades. Conocí mujeres a bordo también, que ahora están en otras posiciones, en otras empresas, jefes de máquina. O sea, el mundo marítimo en Panamá, hacia la mujer, es un poco difícil porque hay muchos hombres, pero la mujer que se apasiona por el mundo marítimo florece, fluye y avanza. Entonces, la operación de barcazas. ¿Cuáles son tus responsabilidades como operadora de barcazas? Ok, mis responsabilidades son estar pendiente de las operaciones, del schedule, que la barcaza esté a tiempo en la terminal. Si algo ocurre, pueden pasar muchas cosas, si la barcaza no tuvo un problema con la máquina o tuvo problema con la propela o con cualquier cosa a bordo que sea física, o alguno marino oficial o alguna cosa le pasa algo, entonces el primer contacto es operaciones. ¿Te ha tocado en algún momento alguna situación? ¿Podrías como ampliarlo un poquito? Sí, varias veces cuando vamos procediendo hacia algún barco, se desconchinfla algo a bordo. Ay, hay que parar, tenemos que parar un momento porque hay que hacer esto, hay que cambiar un filtro. La gente de máquina está haciendo algo, aguántalos un poco. Entonces uno comunica a las otras partes, porque no es solamente el ir a entregar el combustible, es comunicar a la agencia del barco, comunicar a la agencia de nosotros, comunicar al surveyor. El surveyor también nos llama a preguntar cuál es el schedule, cómo va la barcaza, si ya terminó, si va a entrar a cargar, si ya tiene el producto, comunicarnos con las petroleras con las que trabajamos. Es como que con todas las autoridades que están ligadas al proceso. No son autoridades son, por ejemplo, el Canal de Panamá y la AMP. Esas son las autoridades. Son todas las personas involucradas en el proceso hasta que la operación se dé y se termine, porque cuando la operación termina, o sea, la barcaza llega, se pega al barco, inicia la descarga, entonces estamos anuentes de todo el proceso, desde que la barcaza eleva ancla, se pega, tira las líneas, la conexión, el inicio del bombeo, de la rata que lleva la barcaza, el tipo de producto que va a entregar, la cantidad que va a entregar, si puede bombear simultáneo, si no bombea simultáneo, la documentación. O sea, que puede cambiar completamente el panorama si sucede algún tipo de imprevisto. Exacto, si hay imprevistos, sí, exactamente. Y no solamente imprevistos de parte de nosotros, también pasan imprevistos en el barco. En los barcos que vienen o tienen que hacer alguna reparación, la barcaza no se puede pegar. Si tienen que hacer
limpieza de casco de underwater. La barcaza tampoco se puede pegar. Si están descansando, porque siempre pelean por el resting hours, entonces el resting hours y resting hours, eso son un tema también. Verificar los tiempos del barco también. Si hay una carta de protesta, porque cuando hay carta de protesta, eso es otro tema. Eso es tiempo perdido, involucra mucho dinero para las petroleras, entonces nos cuidamos mucho de ese tema de las ¿Hay cartas. alguna experiencia en particular que tú recuerdes mucho, que digas que wow, pasó esto y me marcó? Te marcó. A nivel profesional, todo lo que sucede deja una huella en lo que soy ahora, y en lo que he aprendido. Yo creo que han sido varias vivencias. Una que destaques. Me enfermé. Ok. Porque llevaba mucho sin parar. Sin parar, sin tener un descanso. Y paré en el hospital. Wow. Y ahí yo dije, tengo que pensar en mi hijo. Ok. Y le bajé 10. No le bajé 5, le bajé 10. Porque es la presión, no era la presión que recibía de exteriores, sino de ti misma. La presión de mí misma por demostrar que podía. Okay. Entonces yo me dije a mí misma, bájale 10 porque te vas a morir. Y de verdad tuve un pico de estrés a un nivel, pero que yo no me lo imaginaba que iba a quedar en el hospital. Ok, con todo ese peso que tenías de que tuviste que bajarle 10 y de todo, con todo y eso veo que optaste por también ser docente universitaria. Exacto. ¿Cómo fue esa? ¿Qué te inspiró? Que, ok, estoy aquí, tengo todas estas responsabilidades y aún así quiero enseñar. Ajá, ¿Cómo fue eso? Es por el tema que creo en el relevo generacional. ¿Por qué? Porque cuando uno está en la oficina, llegan practicantes que de verdad no saben ni dónde están parados. Y siento que enseñar, siendo del ámbito marítimo, porque tú puedes enseñar matemáticas, puedes enseñar historia, puedes enseñar algo que ya está escrito, pero en la logística y en marítima no hay un manual, un libro, no hay un manual que te diga esto es lo que es y así va a pasar todos los días y de aquí no va a pasar nada más. Correcto. Entonces cuando yo decidí, fue un compañero que me dijo, oye, hay una vacante acá, va a ser esporádico, ¿te apuntas? Y yo, dale. Empecé en la Universidad del Istmo, muy buena universidad, mucha organización. Entonces yo iba y buscaba a mi hijo de la escuela y salía de la oficina y me iba a dictar clase con mi hijo. Llegábamos tarde a la casa. Entonces mi hijo ha sido como el que ha estado presente en todos esos procesos. Mi hijo mayor, Arjen. Sí, porque eres madre de dos. Tengo dos. Entonces, también dicté clase en la Universidad de Humboldt cuando tuve a mi segundo hijo. Con mi segundo hijo vino la depresión postparto y tuve que parar, bajarle otros 10. Ok. Porque ya yo sabía por dónde iba el nivel de estrés, el nivel de presión interna para yo demostrarme a mí misma que puedo. Entonces tuve que bajarle y bueno, pero igual en ambas universidades me he topado con gente que escuchan cuando yo hablo de mi carrera, de cuando empecé de cero. Y de los retos que has enfrentado. Y de los retos que hemos enfrentado profesionalmente y personalmente también. Y me dicen, profe, yo quiero ser como usted. Y yo, no, tú vas a ser como tú. Como tú vas a ser. Entonces, hace poco me escribió un alumno. Me dijo, profe, hice lo que usted me dijo. Y yo,
¿quién es usted? Ok. No, soy tal de tal universidad. Y yo empiezo a pensar, bueno, ¿cuándo le di clase? ¿Qué clase? Porque son muchas materias. Y yo me quedo así, bueno, ¿qué clase fue? Hasta Chiriquí fui a dar clase. Wow. Entonces me escribió y me dijo, profe, mire que inicié en esta empresa, usted te dijo que mandara y mandara y mandara. Porque yo les conté cuando yo empecé a buscar trabajo nuevamente, de cuando tuve el declive. ¿Cómo te tocó? ¿Cómo me tocó? O sea, para volver a entrar, a volver a iniciar, yo enviaba currículums cada semana como a 200 empresas. Wow. Y yo les dije, hagan eso. Entren en el portal del clúster marítimo y ahí hay todas las empresas registradas y busquen y manden correo y sofoquen. Exacto. Eso es constancia. Entonces me escribió y me dijo, profe, hice eso y voy a mi segunda entrevista. ¿Qué sentiste en ese momento? Yo sentí que impacté a alguien, que ese impacto que uno genera en la gente, esas ganas, uno se da cuenta que no estaba uno haciendo algo en vano. Que sí vale la pena. Exacto. Te felicito, amiga. De verdad me siento súper orgullosa de ti, todo lo que has logrado. Bueno, en esa misma línea, me siento identificada contigo porque también soy mamá. Y sé que enfrentas muchos retos al ser madre y en una industria tan exigente como lo es la marítima. Exacto. ¿Cómo llevas ese balance? Bueno, no solamente ser mamá, esposa. Esposa Totalmente. también. Mi esposo es capitán de tanquero. Él se embarca por ciertos periodos, entonces en el periodo que estoy en casa con mis hijos, yo trato de ser lo más presente. Sí, ser una mamá presente, ser una mamá que está pendiente de cualquier situación, de cualquier proceso que ellos también tengan, porque tengo un hijo de 10 y otro de 2. Entonces son dos. Hay diferencias. Una diferencia grandísima. Que día yo hablando con una amiga, yo le dije a mi amiga, amiga, a veces cuando me pasan situaciones yo pienso, Dios mío, ¿por qué me volvió a dar por empezar de cero con un segundo hijo? Después me acordé que yo quise y se me pasa. Entonces, mi esposo también es un apoyo, pero no es lo mismo cuando él está en casa. Cuando está en casa funcionan las cosas más tranquilamente, porque él está pendiente, está en la casa, lleva a los niños, los trae, que si están enfermos, que si se queda con ellos. Entonces yo puedo seguir avanzando. Es más difícil cuando él se va de embarque, porque pasan 2, 3, 4, 5, no sé qué tantos meses más. O sea, tu vida es retadora en todos los sentidos, porque Exacto. trabajas en el ámbito marítimo y tienes un esposo que también lo es. Exacto, entonces él a veces me llama y dice, oye, mira, me está pasando esto en la operación, no sé qué, yo, bueno, haz esto, esto, esto y esto. Entonces nos entendemos mucho y a veces yo le digo, mira, me está pasando esto y esto y esto, y él me dice, bueno, puede que sea esto o aquello, o de la parte del lado de él, del barco, entonces en esa parte también nos apoyamos bastante, o sea, nos comprendemos mucho, tanto en lo... Se entienden en todos sus roles. En los roles, sí, porque obviamente hay desentendimientos, pero ya eso son cosas que uno va... que entiendes como parte de tu vida de que, ok, soy una madre que trabaja en el sector marítimo, mi esposo se embarca y al final sí asumes una gran parte. Exacto. De lo que es ser madre a tiempo completo y también como profesional. Sí, creo que nos comprendemos mucho porque los dos sabemos que el reto de estar en la industria marítima es constante. Desafiante. Es muy desafiante, entonces nos comprendemos a nivel profesional bastante. Bueno, ¿qué actividad tienes que te ayuda a desconectar? Yo te sigo y sé que te gusta mucho la playa y demás, pero ¿cómo es esa dinámica para poder entonces nivelar de que, oye, tengo un trabajo súper absorbente? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Apago el celular del trabajo. No conecto con el trabajo para nada cuando tengo mi tiempo libre. Respetas ese espacio. Exacto, ese espacio es para mí y mis hijos. Ok. Y las personas con las que
contacto afuera del trabajo, mi grupo de mamás. Ok. Que tengo un grupo de apoyo. Por favor, hagan grupos de apoyo. Hay que tener grupos de apoyo. Armen su tribu, que no sea del trabajo. Tengo muchas conocidas, muy buenas amigas del trabajo, tú. Salimos con los niños, desconectarnos, buscar manera, la naturaleza me gusta mucho, ir a escalar una montaña, cualquier Como cosa. dicen por ahí, desconectar para poder conectar. Exacto, desconectar para conectar, y obviamente hago terapias. Ok, sí, muy importante. Mi terapia, porque a veces uno siente ganas como de, ay, Dios matar a mío, alguien. Exacto, sí, pero no es legal. Es más fácil ir a terapia. La terapia sí es legal. Entonces, terapia. Ok. Buscar la terapia que uno sienta, que uno descarga todos esos... Eso. Te comprendo. Cosa que Me siento identificada. sí, entonces es eso, hacer terapia. Porque mucha gente dice, ay, no, es que terapia es para los locos. No, Para nada. terapia es para no enloquecer. Totalmente necesario. Terapia es para soltar, para fluir. Para sanar. Exactamente. Estamos en la era de la sanación. Total. Entonces, eso me ayuda mucho. La verdad que sí. Y también los retos como madre también me han llevado a tomar terapia, no solamente lo profesional. Es que todo se junta. Entonces, sí, ese tipo de actividades extra. Soltar la tecnología, salir, aire libre, andar descalzo. Total. Eso me encanta. El agua, el mar, un río, una cascada, ese tipo de cosas ayudan mucho a mantener el equilibrio. ¿Qué intentas transmitirle a tus hijos siendo y todo lo que te ha tocado pasar, como que algo que le quieras transmitir a ellos, enseñarles para ellos también cuando sean papás, aplicarlo? Honestidad. Ok. Mucho honestidad, ser sinceros consigo mismos. Ajá. Con mi niño mayor me toca mucho ayudarlo en el tema con el bullying. Claro. Porque no es el mismo el bullying que ellos, de los tiempos de los 80s al de ahora. La tecnología para ellos ha sido muy difícil. Entonces yo le decía que cuando a mí me hacían bullying yo me reía. Porque como dice el panameño, cuando me blaseaban yo me blaseaba también. Entonces, pero no es la misma mentalidad. Entonces les afecta más. Le afecta más porque para el nivel de la aceptación, el nivel de verse enfrente a otra persona y decir, pero yo no soy igual a o esta niña ya vienen con lo que, ay, es que me gusta aquella. Dios mío, es un tema. Tenemos que sentar un día a hablar de esto. Sí, hacer el no rendirse. El no rendirse, pero mira que hace un par de días mi hijo me dio una lección muy grande. Ok. Él quiere pertenecer a la banda y escogió un instrumento muy difícil. Y yo, ay amor, pero ¿por qué escogiste ese instrumento tan difícil? Y mami, me dice, mami, es que si escojo algo fácil no voy a aprender. Entonces, a veces, muchas veces él me da lecciones que yo digo, lo estoy haciendo bien. Claro. O yo lo veo y lo digo, yo lo haría igual que él. Claro. Porque siento que... Porque él se está retando a sí mismo. Exacto. Entonces, esa parte de retarse a sí mismo, no es que yo se la haya enseñado, él la ha visto de mí. Totalmente. Por eso es que él ha visto, desde que empecé en el ámbito marítimo, desde que limpiaba casas, limpiaba apartamentos, yo me lo llevaba siempre, él ha estado conmigo. Entonces es diferente con el niño pequeño, porque el pequeño está más consentido, más mimado, tiene su papá, tiene su mamá, entonces él es el príncipe de la casa. Ok. A medida que miras hacia el futuro, ¿qué sueños o metas personales ves como que esto es lo que quiero en un futuro? El futuro no está escrito, pero hay objetivos que debemos seguir para seguir avanzando. Es siempre aprender, siempre estar abierta para recibir las enseñanzas que debo aprender mientras esté aquí. Okay. Y avanzar, no tomarme nada personal. Muy importante. Sí.
no tomarme nada personal, porque muchas veces uno no anda de buenas y la estalla con quien no quiere. Y entonces, sobre todo ese tema, o sea, tratar de comprender que todo el mundo tiene sus ciclos. Y en cada ciclo lo va llevando a uno a un nivel de conciencia y emocional hacia arriba o hacia abajo. Ya uno decide si se hunde o flota. Totalmente. ¿Qué herramientas crees que deben tener las nuevas generaciones para que les sea, digamos, no que tan fácil, pero que no les pase como te tocó a ti, que fue súper duro ir escalando? O sea, ¿qué piensas que son esas cualidades o herramientas que ellos deben de tener hoy en día para ir como más rápido, pues? Ok, lo que yo le he dicho mucho a mis alumnos es: no acepten un no como respuesta. Ok. Porque la palabra no es una negativa, es una nueva oportunidad. Entonces, que te digan no hoy no va a ser igual que te digan no en 2-3 años. Y en esos 2-3 años has evolucionado mucho. Entonces hay que seguir buscando, seguir avanzando. Y es retarse a sí mismos. Yo les digo, lo primero que les digo cuando entro a un salón de clase es: ustedes qué quieren ser cuando sean grandes. Porque ustedes están aquí porque aquí tienen un objetivo. Ustedes saben qué van a hacer cuando terminen su carrera. ¿Saben lo que significa el ámbito marítimo? ¿Saben el impacto que van a tener en el mundo marítimo? ¿Quieren hacer huella o quieren pasar desapercibidos? O sea, que digamos que ya ellos tienen toda la información y más que todo es trabajar en sí mismos. Exacto, porque uno va a la universidad y lo que uno recibe es información, ahora que existe ChatGPT. Entonces eso es súper fácil para ellos, lo copian, lo pegan, les hacen la tarea, pero la fuerza interna es lo que debe prevalecer para avanzar, para crecer, para soportar, porque el mundo va muy rápido, muy deprisa, es demasiado deprisa. Entonces hay muchas cosas que hacen que uno recule un poquito, pero uno no debe quedarse atrás, uno debe avanzar. ¿Cuál consideras que ha sido como que la experiencia más valiosa como extranjera y profesional en Panamá? Que digas, que wow, esto fue la experiencia que me marcó y quieres como expresarlo al mundo. Que la gente haya creído en mí. Sí, de verdad. Porque no es lo mismo uno querer hacer las cosas a que llegue otra persona y te diga no puedes. O relájate, tú no vas a poder. Lo que no pasó conmigo. Cuando llegué me dijeron: tú puedes. Tienes todas las capacidades. Tienes todas las oportunidades. Y de verdad que las oportunidades solo las pintan, como dicen en Colombia, las oportunidades son calvas. Explícame ese término. Las oportunidades son calvas, o sea, que no tienen de dónde agarrar. No tienen, o sea, tú está esa y simplemente esa. No tienes que agarro aquí, agarro aquí, agarro aquí, agarro acá. No. O sea, es una, la tomas o la dejas pasar, pero esa misma oportunidad no va a volver. Ok. Entonces, eso fue lo que a mí me marcó. Las personas que han creído en mí, las personas que han depositado su confianza en mí y de verdad que eso es lo más valioso, muy valioso para mí. Bueno, amiga, de verdad te felicito. Me siento muy orgullosa de ti. En este podcast estoy conociendo mucho más de mi amiga porque de verdad que son cosas que no sabía. Exacto. Y de verdad que te impulso a seguir como vas, porque creo que no es como que te falta mucho más por hacer. No, vienen más. Ahí tengo muchos más objetivos en mi lista, entonces, y sí, siempre uno va yendo un poquito más allá. A veces hay que ir deprisa, otras veces hay que ir lento, pero nunca quedarse quieto en un solo lugar. Totalmente. Maru, de verdad, muchas gracias por aceptar venir al podcast a compartir tu experiencia. No sé si tienes algunas palabras ya de finalización.
para nuestro público. Sí, claro que sí. Bueno, primero que todo, dar las gracias a ti por creer en mí, por invitarme, porque cuando me dijiste hace un par de meses atrás, me dio como que wow. Cabe destacar que llevo mucho tiempo correteando. Exactamente, me ha correteado bastante. Y después me dije yo, bueno, vamos a hacerlo porque sí he tenido más tiempo después de la depresión postparto, después de todo el tema de mi hijo pequeño. Entonces ya le dije que sí, ya no me hice de rogar. Entonces, sí, muchas gracias por tenerme la paciencia, por esperarme. A las personas que ven el podcast, yo también lo veo, me veo todos los podcasts que Alba ha hecho. También de ahí agarré la inspiración, porque muchos de los que ya han pasado por esta silla han sido fenomenales, súper top. Entonces, tú también eres top. Gracias, amiga. Entonces es como a los que nos ven, que si tienen un sueño, no se duerman. Ok, sigan ese sueño. Síganlo, cúmplanlo, pónganse objetivos y avancen. Y pidan ayuda, escuchen a los demás y no se tomen nada personal. Exactamente. Muy, muy importante eso. Y bueno, pues nuevamente gracias. Gracias a ti. Y también pueden tramitar con nosotros su documentación de Gente de Mar en Max Marine Documents. Y bueno, recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, Max Marine Documents, Max Marine Transport, en LinkedIn y YouTube. Bueno, también TikTok. Chao.